Me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, profesor titular, o sea, por oposición, de una universidad pública, y soy licenciado en Derecho, pero doctor también en Historia del Arte, con una tesis doctoral que se hizo sobre la Sábana Santa y la influencia de la imagen de la Sábana Santa en la historia del arte, que a pesar de ser en un doctorado que hice en una universidad laicista y no precisamente muy católica, pues me dieron un sobresaliente cum laude, lo cual me llena de alegría, porque efectivamente no es frecuente. Por otra parte, también soy profesor contratado del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, donde doy una asignatura que es sobre la historia de la Sábana Santa precisamente en el Instituto Ciencia y Fe de este Ateneo Pontificio, donde hay un curso de sindonología en español. Y también soy presidente, claro, esto es lo que justifica todo, soy presidente del Centro Español de Sindonología. Y bueno, pues esta entidad es la que desde hace pues bastantes años, empezamos el año 89, el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Las investigaciones nos han llevado a pensar que efectivamente ese sudario pues es el sudarión que cita San Juan. Sudarión en griego es pañuelo, es decir, es una tela que se colocaba en el caso de un ajusticiado para cubrir la cabeza solo. Y esa tela se retiraba cuando se producía el entierro definitivo del cadáver. En el caso de Jesús se retiró, porque lo dice el propio San Juan, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, ven los lienzos caídos, aplanados, que es lo que dice en griego. No, hay traducciones muy malas, pero en griego lo que dice es que cuando llegan al sepulcro ven los lienzos caídos, que se referiría a la sábana, y el pañuelo, pero se ha traducido por sudario, pero sudario en español cabe pensar que es la sábana, pues no. Sudarión en griego no tenía ninguna duda que era otra cosa. Un pañuelo que estaba en su sitio, pero aparte, es decir, por tanto, no dentro de la sábana. Se le había quitado para el entierro definitivo. Pues bien, en Oviedo, España, en el norte de la península, existe una catedral y ese sudario está en España desde el siglo VII. Pues adelante, vídeo. El Centro Español de Sindonología es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como objeto el estudio de la síndone. Síndone es la palabra que en griego utilizan los evangelistas para hablar de la Sábana Santa. Pero nosotros, desde el año 94, es que ampliamos nuestro objetivo, pues tratamos también otras reliquias que nos lleven a Jesús. Es decir, eso es la exigencia, es que se puedan estudiar científicamente y que efectivamente nos hablen de Jesús de Nazaret, que es el que realmente nos importa. Bueno, esta charla yo suelo llamarla el Santo Sudario de Oviedo, clave de la autenticidad de la Sábana Santa, porque efectivamente, pues como vamos a ver, es una reliquia complementaria a la Sábana Santa. Y lo primero que habrá que aclarar es precisamente la terminología, es decir, porque en los evangelios se habla de una sábana y de un sudario, pero depende de las traducciones, que las traducciones a veces son malísimas. Desgraciadamente hay una confusión ahí, porque se habla de la sábana, se le llama sudario, cuando sudarión en griego no es sudario en español, es decir, no es una mortaja. Entonces, cuidado, porque lo primero es decir, bueno, ¿qué dicen los evangelistas sobre la terminología, ¿no? Bueno, Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres evangelios sinópticos, que es decir, sinóptico quiere decir paralelo, que se pueden ver en paralelo, porque son casi iguales, aunque tienen diferencias importantes, pues Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús fue, que José de Arimatea descolgó a Jesús y lo envolvió en una síndone. La palabra que utiliza es síndone, que es sábana en griego, es un lienzo. Por eso es erróneo utilizar la expresión manto o cosas así, que a veces se utiliza. Eso es una barbaridad. Un manto es una cosa completamente distinta, es una síndone, es decir, una sábana, un lienzo. Literalmente significa lienzo de lino. Y luego lo que es completamente distinto es lo que dice Juan, pero es distinto en la terminología, pero lo que dice básicamente es lo mismo. Juan cita la palabra sudarión en griego dos veces. Una, cuando habla de que Jesús hace salir de la tumba a Lázaro, entonces dice que el difunto estaba atado de sus manos con vendas, que vendas es keiriai en griego, y su rostro estaba envuelto en un sudario, dice sudarión.
Es decir, sudarión significaría literalmente un pañuelo, es decir, una tela bastante más pequeña. No es una sábana, no puede ser una sábana. Y entonces lo que nos dice cuando se habla de la resurrección de Cristo, dice Juan, que Pedro y Juan llegaron al sepulcro y vieron allí los lienzos tendidos, es la traducción que se pone ahora, pero en realidad taozonía keímena significa los lienzos como deshinchados, aplanados, es decir, como caído el superior sobre el inferior, ¿no? Es decir, como si hubiera desaparecido el cuerpo sin dejar nada dentro, ¿no? Y dice, por tanto, dice, los lienzos estaban caídos y el sudarión, el pañuelo, que había cubierto su cabeza, por tanto es una tela diferente, y que había envuelto la cabeza de Jesús. Dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su sitio aparte. O sea que son cosas distintas, no una cosa, en el caso de Lázaro lleva vendas y el sudario para la cabeza, pero en el caso de Jesús, como se había comprado una síndon, una sábana grande que envolvía todo el cuerpo, no era necesario que estuviera la cabeza cubierta, ya estaba todo el cuerpo cubierto con la sábana que cubría toda la parte delante y toda la parte posterior del cuerpo. Bueno, por tanto, aquí tenemos que cuando se habla de lienzos es una forma enfática de decir, a veces igual se puede decir pantalón y pantalones, es decir, que en ocasiones el plural no significa que sean dos telas, la sábana era una sola, lo que pasa es que estaba envolviendo el cuerpo de tal manera que pues parecía que eran como dos mitades, ¿no? La mitad de arriba y la mitad de abajo. Bueno, entonces lo que es fundamental, por tanto, es tener claro que según lo que dice el Evangelio, una cosa es el lienzo, que podríamos decir la mortaja para envolver todo el cuerpo, y otra cosa es que si hubiera utilizado una tela, un pañuelo, anteriormente, que había cubierto anteriormente la cabeza. Eso es lo que nos dicen los evangelios literalmente. Ahora veremos que eso encaja perfectamente con el lienzo del que vamos a hablar, el lienzo pequeño, que sería el sudario que está en Oviedo, en España. Es decir, aunque hoy en día sudario es lo mismo que mortaja, en el tiempo de Jesús, sudarión no era lo mismo que mortaja, era un pañuelo. Es más, se podía utilizar, por ejemplo, para llevar enrollado al cuello, como en esta imagen. Y eso es muy típico oriental, era un pañuelo para el sudor, por eso de ahí lo de sudarión, que viene de sudar, de sudor, ¿no? Y ese lienzo se podía utilizar, por ejemplo, también para envolver la cabeza de un ajusticiado, como en el caso de Jesús, porque cuando una persona moría con derramamiento de sangre, con el rostro desfigurado y tal, pues era necesario cubrir el rostro, porque se entendía casi que era una blasfemia, puesto que el hombre, el ser humano, se considera imagen de Dios. Y una persona que muere con el rostro deformado, pues se hará casi como una blasfemia al rostro de Dios. Y por otra parte, había otra función que era, aparte de esta simbólica, una función pues directamente práctica, que es que cuando tú movilizas a una persona que ha quedado colgando en una cruz que tiene un encharcamiento de pulmón enorme, entonces cuando tú coges el cuerpo, el líquido de los pulmones sale por la nariz y por la boca, y el que está manipulando el cadáver le cae encima. Entonces será necesario colocar un pañuelo para cubrir el rostro. Todo esto, evidentemente, como vamos a ver, yo que he estado participando durante más de 30 años en el equipo de investigación que ha estudiado el sudario de Oviedo, pues al principio no teníamos ni la más remota idea de esto. Lo que estamos diciendo, todo lo que voy a decir es consecuencia de una larga reflexión por un equipo multidisciplinar de más de 40 personas en ocasiones y que, bueno, pues está bastante comprobado. Entonces, como digo, se utilizaba un pañuelo. Bueno, la verdad es que todo el mundo, mucha gente conoce la sábana santa de Turín, la síndone, como la llamamos nosotros para no confundir, la síndone, pero muy poca gente conoce el sudario. Sin embargo, pues tienen tanta importancia en ese sentido, o sea, la sábana tiene una cosa que no tiene el sudario, es que la sábana tiene una imagen, una huella, que además es una huella que nadie sabe cómo se ha producido, porque se ha estudiado profusamente cómo se podría haber producido una huella así y no se encuentra ningún medio para producir una imagen como la de la sábana santa. Sin embargo, el sudario pues, es una tela sucia, manchada y arrugada, que aparentemente no tiene ningún valor, pero los estudios que se han hecho lo que demuestran es que se puede decir que no hay, o sea, que hay una coincidencia de todas las heridas, como vamos a ver, según la investigación nuestra, de todas las heridas que se ven en el rostro, en toda la cabeza y el rostro de la sábana santa, coinciden con las del pañuelo, este sudario que envolvió la cabeza de Cristo. Entonces,
eso es sorprendente porque si fuera otra persona es imposible que tuviera las mismas heridas en los mismos sitios. Pero ya digo, por eso tiene una importancia el sudario clave para entender que la sábana santa no puede ser de otra persona más que del sudario. Y el sudario y la sábana, como vamos a ver, tuvieron una trayectoria histórica distinta. El único sitio en el que pudieron estar juntos fue en el origen. Bueno, si las pusiéramos al mismo nivel, la misma proporción, veríamos a la misma escala, mejor dicho, que el sudario es mucho más pequeño que la sábana. En el sudario, pues lo que vemos es pues, un pañuelo que medirá, lo voy a decir enseguida, aproximadamente 53 por 83 centímetros, diciéndolo redondeando para acordarnos. Y la verdad es que lo que tiene la zona que está manchada correspondería a lo que sería la cabeza del hombre de la sábana. Bueno, entonces, es decir, lo que tengo claro, la conclusión primera que tenemos que sacar es que eran dos piezas de tela distintas, pero aunque sean diferentes, son perfectamente compatibles, porque se habría utilizado el sudario para transportar el cuerpo entre la cruz y el sepulcro, y después se habría quitado el sudario para el entierro definitivo, que ya no necesitaba llevar la cabeza tapada porque se tapaba con la sábana completa. Bueno, ¿y por qué iban a hacer esto? Bueno, pues porque, ¿qué es lo que nos dicen los evangelistas? Bueno, pues los evangelistas nos dicen, y hay una cosa muy interesante que mucha gente no cae en ella, y es que nos dicen que cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro están los lienzos en el sepulcro, pero no dicen qué hicieron con ellos. Y hay gente que dice, bueno, pues ¿y por qué no dicen eso? Bueno, pues no lo dicen porque para los apóstoles sería un verdadero problema el acercarse, o mejor dicho, el qué hacer con esos lienzos. Lo que estaba establecido en las costumbres judías y además las prescripciones, las normas judías, es que los lienzos que tenían sangre dejaban impuros a quienes los tocaban. Por eso debían quedar en la sepultura junto al cadáver. Si tenían sangre, tenían que estar ahí. Y el cadáver se corrompía y un año después se recogían todos los restos y se metían en un osario mucho más pequeño. En el caso de un muerto normal, por tanto, el sudario, si había habido un sudario con sangre, tenía que estar con el cadáver, pero no se tocaba para nada, sino que simplemente se recogía cuando ya había pasado el tiempo suficiente y se metía en el osario. Ahora bien, ¿qué es lo que tenían que hacer? Porque en el caso que citan los evangelios, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, el cadáver no está, los lienzos han caído, la parte superior sobre la inferior, y el sudario está allí, en su sitio, en el sitio donde lo habían dejado, pero fuera de la sábana, porque si no, no se vería. Como dice el evangelista, lo vieron desde la puerta. Entonces, ¿qué debían hacer? Pues no podían tirar los lienzos porque tenían sangre de Cristo, donde ellos pensaban que estaba el alma, según la mentalidad judía de la época, y por otra parte tampoco podían mostrarlos porque era una cosa asquerosa. Desde el punto de vista de la cultura judía es algo que no se puede ni presentar, ni tocar, ni nada de eso, ¿no? Entonces, sabiendo eso, ¿qué pudieron hacer? Está claro que no podían, como digo, ni tirarlos ni guardarlos, por lo menos si los guardaban no podían enseñarlos porque era algo horrible. No obstante, hay algunas referencias que aparecen en la diapositiva, pero yo no lo voy a citar porque no hace falta. Hay una serie de referencias antiguas de los primeros siglos del cristianismo donde diversos autores dicen que efectivamente fue Pedro y Juan los que se llevaron los lienzos del sepulcro, y San Braulio, por ejemplo, dice que fue, bueno, Juan y Pedro también, pero el obispo Isodat de Mer, por ejemplo, dice que fue Pedro concretamente el que se llevó los lienzos. Da igual, lo que queremos decir es que, aparte de los evangelios, hay algunas otras referencias de que los lienzos se conservaron. Bueno, y dejamos aquí punto, ponemos un punto y nos pasamos a empezar desde otro punto de vista, que es, bueno, y ese sudario que tenemos en Oviedo, ¿podría ser el lienzo que acabo de citar como sudarión en la sepultura de Jesús? Bueno, pues aquí vamos a ver lo que se sabe hasta ahora y las investigaciones que se han hecho y las conclusiones que se han obtenido. De momento lo que está claro es que en la Catedral de Oviedo, concretamente, tenemos una reliquia que se llama el Santo Sudario, le llaman así, y está en la parte más antigua de la catedral. La catedral es una catedral gótica, pero la Cámara Santa fue anterior a la propia catedral, ¿eh? Es decir, la catedral, bueno, pues es posterior a la Cámara Santa, que sería del siglo VIII o IX, como muy tarde, ¿eh? Entonces, la Cámara Santa actualmente es Patrimonio de la Humanidad, de arte prerrománico
asturiano se llama, es un tipo específico de la historia del arte, y lo que se ha restaurado recientemente en el año 2014 y se ha dado una sistematización distinta al sudario de lo que estaba anteriormente. Ahora se ha dejado de una forma mucho más limpia y con cristales blindados y todas estas cosas. Hay, por tanto, una reja, es decir, bueno, no he dicho que esta Cámara Santa anteriormente fue la Cámara de las Reliquias, lo que se llama el tesoro tradicionalmente, la Cámara de las Reliquias, que estaba en el palacio del rey Alfonso II el Casto, que es uno que inicia la reconquista del territorio musulmán, que estaba España en el siglo VIII, fue tomada por los musulmanes completamente. Ahora estamos en una situación parecida, porque entran miles y miles y miles de musulmanes, pero la verdad es que no es una invasión de momento. Pero sí que es cierto que bueno, la reconquista para la cristiandad se realizó pues a partir de Alfonso II el Casto y algunos otros reyes de Asturias y de Aragón. Bueno, pues en esta Cámara Santa, como digo, era la sala de las reliquias. En el centro se encuentra una arca que llaman la Arca Santa, que es una caja de madera bastante grande y que en el siglo XI pues el rey Alfonso VI ordenó que se recubriera de plata, plata repujada, como se ve en la fotografía, que tiene por el gran valor de los objetos que estaban en su interior, porque había un inventario y lo primero que se decía era que ahí estaba el sudario, dice en latín et curore domine, es decir, con la sangre de Cristo. Bueno, actualmente pues así es como se puede ver en la Cámara Santa, pero eso es solo para las visitas, que es cuando se enseña el sudario. Normalmente lo que hay es una fotografía que tapa el sudario para que se pueda ver una reproducción exacta, pero no, el original está justo detrás de la tapa con la fotografía. Así es como normalmente se puede ver los días normales y excepcionalmente se puede mostrar. Anteriormente estaba con una serie de armarios que, en fin, de un dudoso gusto, ¿verdad? Pero ha estado el sudario en el centro de la Cámara Santa desde el siglo IX después de Cristo. Esto ha hecho que a lo largo de los siglos muchos peregrinos pasaran por Oviedo a ver la Cámara Santa, aunque no vieran el sudario. De hecho, hay un itinerario cultural que recorre, bueno, y religioso, por supuesto, que recorre toda Europa y que termina en Santiago de Compostela. Y ahí es donde, eso es lo que se llama el Camino de Santiago. Oviedo está en el norte, más norte de la península ibérica, y ya digo, el único sitio donde los musulmanes no llegaron, y los cristianos pues se habían refugiado. Hay un grupo que, ya digo, reinició o inició la reconquista. Bueno, pues en el Camino de Santiago, efectivamente, pues miles de peregrinos, miles y miles de peregrinos cruzaron toda Europa para ir a peregrinar a Santiago de Compostela. Eso es lo que creemos. Sin embargo, nosotros hemos descubierto que los documentos más antiguos hablan de la peregrinación a San Salvador de Oviedo, que era la catedral de Oviedo, porque hay un refrán español que dice que más es Dios que sus santos. Y efectivamente, es decir, las reliquias que había en la Catedral de Oviedo se consideraban más importantes incluso que las del apóstol Santiago, que estaban en Santiago de Compostela. No obstante, pues al final pues, los peregrinos terminaban en Santiago de Compostela y al final esto se llama el Camino de Santiago. Pero, bueno, pues ya digo, hubo un flujo de miles y miles de personas hasta el punto de que el Papa Juan Pablo II dijo en su momento que Europa se hizo peregrinando, es decir, peregrinando hacia Roma, hacia Jerusalén y hacia Santiago de Compostela, que eran los tres sitios históricos de peregrinación. Bueno, pues ya sabemos que incluso existía, tenía lo que se llamaba la perdonanza, se daba el perdón de todos los pecados y podían ganar la indulgencia plenaria y todo eso se hacía, ya digo, por miles de personas. Y entonces en el centro de toda esa veneración nos encontramos el sudario. Esta es una fotografía insólita que no tenemos más que nosotros, los investigadores, porque una de las cosas que tuvimos que hacer fue descoser el sudario del bastidor donde estaba cosido y le quitamos el marco y todos los aditamentos y nos quedamos con lo que estamos viendo aquí, que es un lienzo, como he dicho antes, sin ningún valor material aparente y es aparentemente una tela sucia, manchada y arrugada. Si no fuera porque se atribuye a Jesucristo, no tendría ningún valor y no tiene ningún sentido que estuviera en una catedral si efectivamente esto fuera así, es decir, por su valor material o por su belleza no hay nada que ver ahí, ¿no?
Bueno, sin embargo, pues vamos a ir empezando a colocar piezas en el puzzle que vamos a hacer a lo largo de esta charla, ¿no? En primer lugar, hay que decir que el Arca Santa, ya he dicho, se recubrió de plata en el siglo XI y se le dio pues, una apariencia hermosa, pero antes de eso simplemente era un cajón, una caja grande. Pero esa caja se llama Arca Santa porque se supone que hizo un traslado desde Jerusalén hasta España. Concretamente, la referencia más antigua a la existencia de un sudario nos la dan, diferente de la síndone, nos la dan en el año 570 después de Cristo los peregrinos de Piacenza. Hay un manuscrito que se llama de San Antonino Mártir, que fue escrito por estos peregrinos que nos afirman que junto al Jordán, no muy lejos de donde el Señor fue bautizado y del monasterio de San Juan, dice, hay una cueva que dispone de celdas para 7 vírgenes. En el texto son vírgenes hombres, es decir, que se trata de monjes. Se dice que allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Queda claro que se refiere al lienzo que cubrió su cabeza, que es lo que dice el evangelista Juan. En esta zona, en la que algunos hemos tenido la suerte de estar, pues efectivamente abundaban los anacoretas, es decir, gente que se retiraba al desierto y vivía en cuevas. Pero sabemos que el año 614 ahí hubo una verdadera masacre, porque los persas llegaron arrasando y asesinando a todos los monjes que había allí. Incluso tenemos una vitrina que tenemos aquí con huesos de estos mártires, porque eran mártires, que se encuentra, se puede ver incluso allí. Actualmente esto está en Jordania, porque Jesús fue bautizado al otro lado del Jordán, es decir, en lo que es hoy día Jordania. Bueno, pues sin embargo, antes de esta destrucción de los persas, lo que nos dice la tradición escrita es que pues algunos cristianos cogieron algunas de las reliquias de Jesús y de la Virgen, las metieron en un cajón y iniciaron una huida, y efectivamente eso hizo que no cayera en manos de los persas, como sí que cayó en sus manos, por ejemplo, el trozo de la cruz de Cristo que se conservaba en Jerusalén, ¿no? Es decir, que y además los persas sabían que los cristianos valoraban mucho las reliquias y era una forma de tener un rehén, dijéramos, era recoger a este objeto que podía ser valorado muchísimo, podían darles un importante rescate. Pero efectivamente esto no ocurrió porque el sudario con el arca de las reliquias salió de Tierra Santa, parece ser que recaló en Alejandría, que también era colonia bizantina, y cruzó todo el Mediterráneo hasta Cartago Nova, que es actualmente la que se llama Cartagena, pero no Cartagena de Indias, Cartagena de España, ¿no? Que era el nombre que tenía. Cartagena en el siglo VI era el puerto más importante de todo el Mediterráneo. Y era colonia bizantina también, es decir, España en ese momento estaba, bueno, se había culminado, bueno, se iba avanzando en la reconquista de los musulmanes, pero había, bueno, pues se colocaron los visigodos como los nuevos señores de España, ¿no? Lógicamente, pues estos visigodos no eran, venían de fuera del Imperio Romano, entonces Cartagena y la zona próxima pues era una pequeña colonia de los bizantinos, es decir, de los romanos orientales que habían retenido todavía esa parte de la península, igual que el sur estaba en manos de los musulmanes todavía. Bueno, pues efectivamente esa arca con reliquias llega a Cartagena y ¿qué hacen los cristianos? La llevan a el señor de Cartagena, el señor bizantino. Pero en ese momento, ya justo durante este tiempo, los bizantinos también habían tomado Cartagena, pero el hijo del señor de Cartagena, del duque de Cartagena, era San Isidoro. Realmente tuvo 3 hermanos más santos. Está San Isidoro, San Leandro, etcétera. No lo voy a citar ahora. Pero San Isidoro fue un gran monje, pero un obispo, que tomó la decisión de, bueno, ya que nos han conquistado los visigodos, lo que hay que hacer es hacerlos católicos. Y fue el ideólogo de la monarquía visigoda. Por eso cuando el arca con las reliquias llega a Cartagena y se lo llevan a él, que estaba de obispo de Sevilla, decide que lo mejor es que se lleve a Toledo, que era entonces la capital de esa España, que luego fue España imperial, ¿no? Y ahí estaba se llevó porque se quería que participara en la consagración de los reyes visigodos, así que la monarquía española se consagró, dijéramos,
muy probablemente colocando el sudario sobre la cabeza y derramando aceite sobre la cabeza del rey Bamba, que era un rey visigodo. Cuando los musulmanes empiezan a correr hacia el norte de la península, entonces los cristianos se van refugiando, como he dicho, en Oviedo, y entonces se llevan consigo todas las reliquias que pueden, incluso las del propio San Isidoro, que está enterrado en León, en el norte, en vez de en el sur. Entonces, efectivamente, pues ese refugio de los cristianos en Oviedo sirvió para que ahí se pusieran a salvo esas reliquias que servían para legitimar la monarquía visigoda. Existe cerca de Oviedo un lugar que se llama el Monsacro, que es la montaña sagrada de Asturias, cuya capital es Oviedo, que tiene un pozo que, según la tradición, es el lugar donde se guardó el arca antes de que se construyera el palacio de Alfonso II y se iniciara la reconquista de todo esto, ¿no? Entonces, tenemos referencias de musulmanes mismos que dicen muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Esto es exactamente, esto lo dice un señor que se llama Abunkenke Muhammad Rasis, que está clarísimo que es musulmán por su nombre, y que efectivamente lo que dice es eso, es decir, que como los musulmanes fueron arrasando toda la España cristiana, pues evidentemente pues se puso a salvo para poder volver a legitimar a los nuevos monarcas si existía esa posibilidad. Bueno, pues los documentos que nos cuentan esta traslación desde Jerusalén hasta España, pues los más antiguos no están en Oviedo, están fuera, están en el norte, entre Francia y Bélgica. Concretamente tenemos textos en Bruselas, en Valenciennes, en Cambrai, etc. Es decir, que no es un invento de los obispos, porque se ha dicho a veces, no, esto se lo inventaron los obispos de Oviedo para dar importancia a la diócesis. De eso nada, porque precisamente los documentos más antiguos no están en Oviedo, sino están fuera. Y son precisamente lo que originó luego, durante la Edad Media, ese recorrido en peregrinación hasta Oviedo. Hasta el año 2014 el sudario se mostraba así, es decir, el obispo cogía esa especie de cuadro enmarcado y bendecía con él al público, al pueblo fiel. Desde el año 2014 la bendición ha sido sustituida por una ostensión, como la sábana santa se coloca. Eso ha sido culpa nuestra, porque los investigadores le dijimos al arzobispo que, mire, es decir, el sudario no está en las mejores condiciones. Para moverlo le tiraban una tela que golpeaba, una especie de cortina que golpeaba, y iban cayendo partículas porque no había ningún tipo de cristal ni de nada que protegiera la tela misma. Y entonces, pues bueno, conseguimos que se colocara dentro de una urna de cristal con un aire controlado, un gas controlado para que no se produzcan microorganismos que se coman los restos que pueden existir en el sudario, que eso puede ocurrir, es decir, los hongos pueden acabar con todos los restos orgánicos que haya en el lienzo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se ha ido consiguiendo poco a poco. Bueno, el sudario se muestra solamente 3 veces al año, que son el Viernes Santo, por motivos obvios, y luego el 14 y el 21 de septiembre. El 14 porque es el inicio de la octava de la Santa Cruz, y el 21 de septiembre porque es el último día. Entonces, bueno, en esos días la catedral se llena, viene gente de todas partes del mundo, ahora no, por la pandemia, lógicamente, pero la verdad es que eso es una verdadera conmoción. Hasta el punto de que hay gente que considera que el día último de la octava, que es San Mateo, dice, pues será el patrón de Oviedo. Pues no tiene nada que ver. Simplemente es que es el último día de la bendición con el sudario y de la perdonanza, es decir, de la posibilidad de ganar el jubileo. Bien, pues esto es más o menos lo que nos dice la historia. Pasamos a otro aspecto, ¿no? Bueno, pero esto es lo que nos dice la historia, pero ¿qué podemos decir respecto de los estudios científicos? ¿Cuándo se ha estudiado el sudario? ¿Por qué? Bueno, pues hay que decir que el pionero fue un monseñor, que fue Monseñor Giulio Ricci, que era un gran investigador de Roma, concretamente, sobre la sábana santa, y él buscaba pues un lienzo, porque claro, él leía lo que decían los evangelios y decía que había 2 telas, o sea, aparte de la sábana habría un sudarión. Entonces
él no sabía que existía en Oviedo, España, porque estuvo bastante oculto durante tiempo, ¿no? Se conocía en España, pero no muy internacionalmente. Después de la época de esplendor de la Edad Media, pues todo eso decayó y no sé, y poca gente tenía conocimiento de la existencia del sudario. Entonces, Monseñor Ricci, que era un monseñor que trabajaba en el Vaticano, se presentó en 1977 en la Cámara Santa y pidió permiso, le enseñaron el sudario, incluso le dejaron cortar un trocito que se lo llevó, y hay una esquina que falta precisamente porque eso se lo llevó él para poderlo estudiar. Entonces, el pionero del estudio del sudario, su primer divulgador, fue Monseñor Giulio Ricci, que publicó un libro que en italiano se llama L'uomo della Sindone è Gesù, es decir, el hombre de la síndone es Jesús. Él además pues patrocinó la llegada de Max Frey, que había estudiado los pólenes encontrados en la sábana santa, para que tomara muestras también del sudario, y llegó a la conclusión de que, bueno, se correspondían a pólenes de plantas diferentes, porque el sudario y la síndone habían estado en distintos lugares a lo largo de su historia, pero eso sí, había algunos pólenes que podían ser de Palestina, igual que en la síndone. Eso es, ahí se quedó más o menos la cosa. Y Monseñor Ricci consiguió algo que no se había hecho nunca, que es iniciar una investigación científica. ¿Y qué es una investigación científica? Una investigación objetiva, es decir, que no depende de opiniones, sino de hechos. Y el primer hecho que constató es que siempre se mostraba el sudario en vertical, porque como no se veía nada, era como un cuadro abstracto, daba igual si se ponía en una dirección o en otra. Pero Monseñor Ricci descubrió que efectivamente hay una serie de manchas en el sudario, tiene dos manchas centrales que son prácticamente simétricas, y de hecho hay una arruga que es un pliegue de la tela. Es decir, el lienzo de lino tiene una curiosidad, bueno, una curiosidad que, pero para las señoras sobre todo, que son las que planchan, es horrible, y es que el lino se arruga muchísimo, y las arrugas del lino, si no se es planchando y poniendo almidón o lo que sea, pues se queda, las arrugas esas permanecen siempre. Y esto lo podemos constatar porque las arrugas que tuvo el sudario cuando se manchó de sangre siguen estando en su sitio. Y eso es una fuente de conocimiento enorme. Entonces, precisamente, Monseñor Ricci se dio cuenta de que había un pliegue, una arruga en el centro de la tela que separaba y hacía simétricas las dos manchas principales. Estas dos manchas principales pues tienen una parte superior, dijéramos, como una especie de mancha más suave, luego hay una parte central con unas manchas mucho más oscuras, y luego hay como un círculo que casi está cerrado, pero todavía en un caso, en una de las manchas más cerrado que en el otro, pero esas dos manchas principales que son simétricas, pues prácticamente podemos ver que se pueden superponer, pero de la manera correspondiente. Es decir, si doblamos el sudario por ese pliegue, pues una mancha encajaría sobre la otra prácticamente. Eso quiere decir que el sudario se manchó estando doblado por ese punto el sudario. Entonces, claro, empezó Ricci, además midió las manchas principales, ya digo, simétricas, y entonces se dio cuenta de que tienen el tamaño exacto de del mismo rostro de la sábana santa. Su frase histórica fue 23,4 exacto la síndone, que dijo en italiano, ¿no? Es decir, para él le sorprendió porque lo que se veía como mancha principal doble, es decir, doble por haberse manchado estando plegado el lienzo, se correspondía a la zona de un rostro. Y eso es exactamente lo que tendría que ser, porque se supone que este lienzo se habría colocado sobre la cabeza de Jesús en el transporte entre la cruz y el sepulcro. Bueno, y ahí se quedó la cosa de Monseñor Ricci, porque no pudo hacer mucho más. Sin embargo, curiosamente, esto publica el libro El hombre de la síndrome de Jesús en el año 85, y el año 87 se crea en Valencia, España, el Centro Español de Sindonología. Y entonces éramos un grupo de chavales, de chicos jóvenes, chicos y chicas, claro, que estábamos interesados por el tema de las reliquias, y que pensábamos que era increíble que cuando se habla de las reliquias todo el mundo da opiniones sin tener ni idea. Y entonces, bueno, pues se estaba produciendo un boom, realmente se estaba empezando a conocer la sábana santa por las investigaciones realizadas por el equipo norteamericano Sturp, y y se estaba viendo que lo que la tradición decía tenía un fundamento histórico y científico muy importante. Bueno, pues nosotros queríamos hacer algo parecido con el sudario y nos presentamos en
Oviedo, la verdad es que hoy día, pues si lo piensas, pues de que fuimos bastante osados, pero sí que es verdad que íbamos pues con elementos importantes de lo que iba a ser el equipo de investigación. Llevábamos nada menos que miembros del laboratorio científico central de Iberdrola, que es la empresa, una de las empresas más importantes eléctricas en España. Entonces, Hidroeléctrica Española, que se llamaba entonces, luego se llamó Iberdrola, pues la verdad es que tenía muchísimos medios técnicos porque hacían centrales nucleares, en fin, tenían un laboratorio científico importante, microscopios electrónicos. Entonces, pues claro, nos presentamos con gente que podían empezar la investigación y aquí vemos una fotografía con don Gabino Díaz Merchán, que era presidente entonces de la Conferencia Episcopal Española y era el arzobispo de Oviedo. Esto fue el año 89. Realmente este arzobispo, que todavía vive, aunque ya es muy mayor, pues conoció a Monseñor Ricci, el inicio de todas las investigaciones, nos conoció a nosotros y ha visto toda la investigación, ¿no? Aunque ahora ya está evidentemente retirado, ya desde hace muchos años le han sustituido ya dos obispos que se han jubilado también, o sea que ha pasado muchos años, pero es un hombre pues que tendrá casi 100 años seguro, más de 90 seguro. Bueno, entonces tuvimos el apoyo desde el primer momento del arzobispo y del cabildo de la Catedral de Oviedo, que nos dijo que sí, y el Centro Español de Sindonología, pues empezó con buen pie, porque nos interesaba la figura de Jesús y nos interesaba cruzar los conocimientos que nos podían presentar pues tres reliquias importantes, que eran por una parte pues lo que era Tierra Santa y el Santo Sepulcro, y todo esto, conseguimos que en nuestro equipo de investigación estuviera el padre Florentino Díez, que fue uno de los arqueólogos que excavó el Calvario, en fin, hay una excavación importantísima que se realizó durante años por él y la verdad es que estaba en nuestro equipo de investigación. También teníamos el apoyo de Turín, porque éramos el Centro Español de Sindonología, y ahora pues teníamos el apoyo del Arzobispado de Oviedo y del Cabildo de la Catedral, es decir, los canónigos, que apoyaban pues esa investigación que entonces empezaba a ser no solamente multidisciplinar, sino también pues con distintos puntos de referencia, ¿no? En distintos lugares. Y ahí pues empieza una labor, que es la del Centro Español de Sindonología. Entonces se nos ocurre crear un equipo de investigación que se llama el EDICES, que significa literalmente, esto lo inventé yo, o sea, por eso lo sé, Equipo de Investigación Centro Español de Sindonología, por eso es lo que significan las siglas. Y efectivamente incorporamos a profesores por ejemplo, el profesor Baima Bolona, que era el director del Centro Internacional de Sindonología en aquel momento. Algunos de los investigadores más importantes de la Sábana Santa formaron parte de nuestro equipo, pero ahí coordinamos los españoles, ¿no? Ya está bien de decir que todo lo hacían los norteamericanos, pues en este caso fue totalmente al revés. Y entonces, el estudio directo del lienzo, ¿qué supuso? Bueno, pues voy a decir algunas cosas que hicimos y las conclusiones que sacamos. Entonces, por supuesto, lo primero que habría que hacer era poner nombres a las cosas, porque una tela manchada, pues no parece que tenga una parte delante y una parte detrás, pero a efectos de milímetros, pues hay diferencias importantes, sobre todo saber por dónde ha entrado la sangre en cada mancha, por dónde ha salido, todo eso es diferente. Entonces, la parte que cuando nosotros llegamos y descosimos la tela estaba visible, le llamamos anverso, y la parte, una vez descosido el lienzo del bastidor y quitado el marco, pues efectivamente al resto, es decir, la parte que estaba detrás, tocando el forro, le llamamos reverso. Esto fue lo primero que hicimos, colocar nombres. También tomamos medidas. Yo antes he dicho 53 por 83, pero es una medida que dábamos aproximada. Concretamente, las medidas de sudario son 85,5 por 52,6 centímetros. Es decir, es una tela pues, que no llega a 1 metro de ancha y pues poco más de medio metro de alta. Es grande, pero lo suficiente como para poder envolver una cabeza, pero poco más. Es decir, evidentemente, como se ve en la fotografía, pues da para poco más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosas se hicieron? Pues se hicieron muchísimas. Empezando por ver que el tejido era un tejido hilado y tejido a mano, que es muy irregular, es decir, los hilos, algunos son finísimos y otros son realmente muy gordos y no pasa nada porque no había entonces, es decir, esto no, o sea, no había un control de calidad, ¿no? Hoy día no hubiera pasado ningún control de calidad de este tipo de tejido, pero hay que tener en cuenta que eso nos permite decir que por lo menos es un tejido anterior al año 1000, eso seguro.
tiene un montón de irregularidades, no es un tejido como la síndone, que es un tejido muy caro, muy bueno, y que tiene una trama en forma de espiga de pescado, que llaman los italianos, o de espiga, como llamamos en España. Y pues este tejido, por el contrario, pues tiene errores. Se ve que cuando estaban tejiéndolo, pues la lanzadera se equivocó, hizo algún nudo, en fin, cosas de estas que no tienen importancia, pero que vistas con microscopio pues se ven muchas diferencias. También se vio que los hilos estaban en torsión en S, perdón, en torsión en Z. Esto es curioso porque ¿qué información nos da esto? Pues mucha. O sea, la torsión en Z es por la forma de enrollar los hilos para formar, o sea, las fibras para formar los hilos, pues puede ser en un sentido o en otro. Entonces, según sea el palo de la S o el palo de la Z, hay pues, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pues la torsión en S, por ejemplo, era típica de Jerusalén y la torsión en Z era la que se utilizaba normalmente en el resto y en todo el Imperio Romano. Bueno, pues la torsión en S no es una torsión del tipo una tela normal del Imperio Romano. Aunque, ya lo adelanto, sin embargo, hay unos silvanes que sí que tienen una torsión en S, lo cual hace pensar que esos silvanes se colocaron en Jerusalén o en Palestina. Pero de momento era una tela, de momento hasta que no lo encontramos eso, pues era una tela normal que del imperio el primer milenio. Bueno, a partir de ahí, pues evidentemente el microscopio electrónico nos permitía conocer que era tejido de lino, igual que la síndone, pero ya digo, esta es una tela mucho más vulgar. Se hicieron fotografías con luz visible, con luz infrarroja, con ultravioleta, se grabó y se tomó toda la documentación que se pudo. Se hicieron fotografías con luz transversal, lo cual yo recuerdo, porque estaba allí presente, como he estado casi todo el tiempo, pues el estupor que causó, porque viendo las manchas que se ven supuestamente de sangre del sudario, pues son como de café con leche, es decir, son como unas manchas deslavadas, es decir, no se ve un rojo muy fuerte, pero al colocar una luz transversal, pues se veía muchísimo las manchas de color rojo, incluso zonas que parecían que no estaban manchadas, saltaban a simple vista y nos dejó bastante impactados. Otra de las cosas que se estudiaron, evidentemente, fueron las arrugas que ya he dicho que permanecen desde la época, y todos los pliegues que ha tenido el sudario a lo largo de los años están. Es decir, se puede ver que hay unos de cuando se plegó en 2, de cuando se plegó en 4, en fin, de distintas formas de guardarlo. Pero lo que es importante es que había algunas de esas arrugas corresponden a ejes de simetría de las manchas, y lo cual quiere decir que tienen tanta antigüedad como las propias manchas de sangre. Entonces, también había un montón de agujeritos dobles en un montón de sitios a lo largo de todo el sudario. Y esto nos resultaba sorprendente hasta que terminó determinándose que eran agujeros hechos por cosidos. Es decir, estaba cosido a una cabeza. Es decir, además, esto tengo que saltarme muchas cosas, pero hay que decir que todavía se veían hilvanes. Estos hilvanes, estos cosidos auxiliares para sujetar el lienzo a las zonas de pelo de la cabeza, por ejemplo, la zona de la barba, los laterales de un pelo largo, la parte de la coleta, o sea, de lo que sería el occipital, la parte posterior de la cabeza. Todo eso, pues, está claro que indicaba, nos costó mucho, pero se determinó que efectivamente es que estuvo cosido a las zonas de pelo. Y además, esto fue muy importante porque según en el momento en que los forenses determinaron dónde estaba la nariz y la boca y los signos de los labios y todo eso, colocado el sudario sobre una cabeza en esos sitios, las zonas donde aparecían los silvanes eran las zonas donde había pelo, que se puede coser una tela efectivamente cuando el pelo está sucio y además hay sangre que hace que, pues, que esté como acartonado, ¿no? Que tenga un suficiente volumen como para poder coser. Bueno, pues ahí estábamos viendo algunas cosas. Hay muchos más detalles que no voy a entrar. Por ejemplo, pues hay desgarros, porque al sudario le ha pasado de todo. Una de las cosas que pasó es que en la Revolución de Asturias, en el año 1934, los revolucionarios, que eran los comunistas, socialistas en fin, y bueno, la extrema izquierda y la izquierda masónica española,
que tomó, intentó dar un golpe de Estado contra la República, antes de que lo diera Franco en el sentido contrario, pues concretamente en el año 34 volaron la Cámara Santa, es decir, y se dedicaron a hacer puntería con la aguja gótica de la catedral, en fin, una serie de barbaridades gordísimas. Pero la mal llamada Revolución de Asturias, que fue un golpe de Estado que no les salió bien, pues hizo que pues el sudario terminara entre escombros y tal, pero milagrosamente no se rompió prácticamente, más que algunos descosidos que vemos como este que se ve aquí y tal. Hay también algunas cosas que se han producido por descuido, por ejemplo, manchas de purpurina de plata que hay en determinadas zonas, besos de carmín, concretamente de alguna señora devota que no se limpió los labios antes de dar un beso y ahí se ha quedado la marca clarísimamente del carmín de las señoras. Por lo menos hay dos, o sea que tienen que ser por lo menos dos señoras. La sonda de vacío que utilizamos nos permitió tomar muestras del polvo y también del polen, que tenemos muchísimo, de la superficie del sudario y que está catalogado para que se pueda utilizar en cualquier momento. Se inició esa investigación, pero es larguísima porque los polenes son microscópicos y la verdad es que simplemente en un barrido así superficial pues lleva muchísimo material que tarda muchísimo tiempo en descubrirse. Bueno, pues efectivamente, como digo, hay restos de la Revolución de Asturias, incluso se encontró pólvora de la voladura de toda la Cámara Santa y, en fin, de cómo quedó toda la zona de la catedral durante la Revolución. Se encontró el microscopio electrónico de barrido, nos permitió descubrir una gran cantidad de granos de polen, pero, bueno, ahora diremos alguna cosa sobre ellos, pero lo que es interesante es que en las zonas donde había sangre había unos acúmulos, como pues apelotonamientos o algo así, aglomeraciones de partículas de resina, de aloe y bálsamo de estoraque. El estoraque es la mirra que se utilizaba en Jerusalén y por tanto la mirra y el aloe que estaban presentes en la sepultura de Jesús también estaban presentes en el sudario, lo cual nos hace indicar que es una pieza que se ha utilizado en un entierro al estilo judío, porque se utilizaron ungüentos exactamente como se hacía en el tiempo de Jesús. Pero evidentemente lo más importante era descubrir la sangre, es decir, ¿hay sangre, no hay sangre? ¿Qué tipo de sangre? ¿Cómo? En fin, el estudio hematológico forense lo dirigió en los primeros años el doctor Villalain, que en paz descanse, ha fallecido hace unos meses, y no, yo creo que poco más de un año. Entonces, con su equipo de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, primero, y luego con la Universidad de Valencia, pues dirigió un estudio completo. Actualmente es el director, el profesor Sánchez Hermosilla, que ha sido nombrado vicepresidente de investigación del Centro Español de Tecnología hace unos días, pero que es médico forense, profesor de antropología y genética de la Universidad Católica de Murcia, etcétera, etcétera. Y ha continuado pues ampliando los estudios del doctor Villalain. Entonces, a partir de ahí, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre la sangre, que es lo importante? Lo primero es que efectivamente recordamos que hay un anverso y un reverso y que las manchas de sangre no son iguales, aunque sean casi iguales, hay algunas diferencias que nos permiten, por ejemplo, identificar cómo ha estado colocado el sudario sobre ese supuesto foco, que sería la nariz y la boca y algunas otras zonas de la cabeza. Y bueno, pues claro, si se coloca una tela encima, pues hace de filtro. Entonces quedan los coágulos de sangre, quedan en la parte que ha habido contacto con la carne o con el pelo o con lo que sea, mientras que en la parte externa, dijéramos, de ese envoltorio, pues la mancha que está filtrada sale como mucho más ancha, o sea, se ve una mancha más grande y sin embargo no tiene coágulos de sangre que se han quedado en las capas anteriores. Entonces, efectivamente, a partir del eje de simetría de las manchas principales, pues se distinguió entre anverso, derecha, izquierda, etcétera. Pues no vamos a complicarnos la vida. Simplemente decir que donde la zona que había tocado la mancha principal importante, sobre todo estaba en el reverso izquierda, porque el reverso izquierda es la zona, hay manchas que se corresponden a la nuca y manchas que corresponden al rostro. Entonces estaba envolviendo la cabeza. Ahora veremos cómo se hizo, ¿no? Entonces, efectivamente, Monseñor Ricci se equivocó porque él cogió las fotografías y había visto el pliegue, pero se equivocó cuando dobló la foto, lo dobló al revés. Entonces, pues colocó el reverso derecha sobre el reverso izquierda cuando eran los puntos que tenían que estar más alejados.
Entonces, a partir de ahí, pues claro, él no podía entender que había manchas no simétricas en una zona que no le encajaban, ¿no? Se equivocó, pero por eso no pudo entender por qué las manchas que estaban ahí, que nosotros hemos identificado como las que están en la nuca, pues eso, es decir, no pudo hacerlo porque lo dobló al revés. Bueno, entonces, a partir de ahí, el primer hallazgo que hizo ya nuestro equipo de investigación fue conocer el orden real de formación de las manchas principales. Y efectivamente, ahí de dentro a fuera de la cabeza, pues teníamos el reverso izquierda, el anverso derecha, el anverso izquierda y el reverso derecha. Bueno, es un lío, pero en las fotografías se puede ver un poquito mejor. Es decir, que la salida de líquido más importante se produjo estando el lienzo, como digo, doblado casi por la mitad, no por la mitad del todo. Y efectivamente un estudio pormenorizado de los coágulos de sangre nos permitió conocer el orden de formación de las manchas. De tal manera que las 4 manchas principales, es decir, 2 en el anverso y 2 en el reverso, pues se puede ver que pues unas eran las que se habían producido por contacto y las otras por capilaridad y por contacto entre sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues había que estudiar esas manchas principales, las manchas simétricas que están en el centro de la tela, eran las primeras que se estudiaron y se trataba de investigar, pues contestar 3 preguntas. Si era sangre, de qué especie de sangre, si era humana o no, y de quién. Lo de que es sangre quedó clarísimo, sobre todo porque el microscopio electrónico nos permitió conocer la existencia de glóbulos rojos y que evidentemente pues eso ya no puede ser otra cosa, ¿no? Que estos glóbulos rojos podrían ser de Jesucristo, ¿eh? Es algo sorprendente, pero es así. Yo no había visto nunca glóbulos rojos que pudieran ser de Jesucristo y el microscopio electrónico de Hidroeléctrica Española nos dio las imágenes perfectamente. Aquí se ve además en la ampliación un coágulo de sangre, se ve clarísimamente lo que es. Además, todas las reacciones químicas que se utilizan para determinar qué sangre dieron positivo, y además se pudo determinar que era sangre humana a través de los antígenos, ahora que está tan de moda lo de las pruebas de antígenos. Bueno, pues los antígenos nos permitieron conocer que efectivamente era inmunoglobulina humana y además del grupo AB, que es el mismo grupo que la sábana santa. Hubo que repetir varias veces esta determinación porque la contaminación puede hacer un falso AB. La tendencia es a eso. Pero se pudo confirmar, no voy a dar los detalles, pero se pudo confirmar que es el mismo grupo sanguíneo que la sábana santa y que algún otro milagro eucarístico que hay por ahí. Además, no solamente esto lo hizo el Centro Español de Tecnología y le dice, sino que se comprobó en Roma y en Turín por 2 eminentes científicos de las universidades correspondientes, el profesor Carlo Goldoni y el profesor Baima Bolone, que hicieron determinaciones y concretaron efectivamente el mismo grupo sanguíneo. Lo que pasa es que cuando ves las fotografías del sudario a simple vista, pues como he dicho, las manchas no se ven rojas, se ve una mancha, pues un marrón pues clarito, color café con leche más o menos, y bueno, pues eso quiere decir que la mancha estaba diluida, había sangre con algo más. Entonces, el equipo del doctor Villalain hizo más de 3.200 manchas de control con distintas diluciones y pudo determinar que efectivamente había lo que forma las manchas es sangre, una parte de sangre con 6 de líquido pulmonar, es decir, 1 a 6. Y esto lo que nos indica es que ese líquido, efectivamente, como cabría esperar, puesto que suponíamos que teníamos los agujeros de la nariz y la boca en el lugar de las manchas centrales, dentro de las manchas simétricas, pues esto tendría que tener líquido del pulmón. Y efectivamente, porque la muerte de Cristo supuso que debió existir un encharcamiento pulmonar enorme. Y bueno, pues eso es lo que estamos viendo, lo que estábamos comprobando. En cuanto a la determinación del ADN, hubiera sido muy interesante, pero la verdad es que no se consiguió hacer una determinación de ADN, solamente se encontró un fragmento de ADN mitocondrial que se encuentra no en el núcleo de la célula, sino en el citoplasma. Es decir, si pensamos que una célula es, imaginémonos un huevo de gallina, es decir, abierto, pues el citoplasma es la clara y el núcleo es la yema. Pues si se hubiera podido conseguir ADN del núcleo, se tendría mucha más información, pero se encontró ADN de la clara, dijéramos, es decir, y concretamente de las mitocondrias, que son como los pulmones de la célula. Bueno, pues la verdad es que lo que se encontró fue un fragmento de ADN muy poco frecuente, solo tiene algo así como el 10% de la población mundial o menos. Sí, ahora estoy diciéndolo de memoria, pero bueno,
No sé si es exactamente esa cifra, pero es muy poco frecuente y se ve que es un ADN muy antiguo que que se ha degradado muchísimo, que tiene, por tanto, ha modificado ácidos nucleicos, o sea, una serie de cosas que hacen que sea prácticamente imposible poder identificar mucho más. Pero la verdad es que si se pudiera comparar ADN, por ejemplo, de la sábana santa con el ADN del sudario y tuviéramos la casualidad de que diera en la misma secuencia, porque esto es como, nos contaron, mira, esto es como tener el Quijote, 500 páginas, ¿verdad? Y hemos encontrado 2 páginas. ¿Podemos encontrar otro libro que no sepamos si es el Quijote y decir que es el mismo? Hombre, si encontramos las 2 mismas páginas, sí, pero si resulta que no tenemos más que 2 páginas y en otro sitio encontramos otras 2, pues evidentemente si no son las mismas no podemos compararlo, a no ser que conozcamos el Quijote, ¿no? Pero como no tenemos el ADN completo de Jesucristo en ningún sitio, pues lógicamente pues se puede hacer una comparación, pero no sabemos si se podrá obtener nada, ¿no? Lo cierto es que estas conclusiones del ADN se presentaron por uno de los laboratorios más importantes de España, que son del Ministerio de Justicia, y lo que dijeron es que, bueno, habían conseguido lo que habían conseguido, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato que tenemos guardado por si alguna vez cabe la posibilidad de comparar con la síndrome. Pero es verdad que esta determinación, pues bueno, nos permitió conocer que era, por ejemplo, hombre, pero eso ya lo sabíamos porque tenía pelo largo, barba y bigote, pues no nos hubiera podido coser a estos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponerle nombre al resto de las manchas. Hemos visto antes que había unas manchas principales que eran simétricas y he dicho que había una parte más clara arriba y una especie de círculo bajo y en el medio pues hay lo que se llaman las manchas, esas manchas principales, pues podemos distinguir entre lo que es la mancha de fondo, la más suave, que está, digamos, recubriendo prácticamente toda la cabeza, toda la cara. Las manchas centrales son más oscuras porque esas corresponden a la zona de la nariz y la boca, que es donde más líquido ha salido. Y luego, pues hay unas manchas no simétricas que Ricci no supo entender lo que eran y que he dicho que nosotros pensamos que eran las que se producen en la nuca. Y son las primeras que se produjeron porque el sudario empezó a coserse desde una esquina y se fue cubriendo toda la cabeza, enrollando, ¿verdad?, horizontalmente para dejar tapada como una especie de capucha al final toda la cabeza. Entonces, hay de las manchas no simétricas tenemos unas que están en la parte superior, que les hemos llamado manchas puntiformes, por llamarlas de alguna manera. Hay otras que están más o menos a la altura media, que se llamarían manchas en alas de mariposa, le hemos puesto ese nombre. Y pues luego hay una mancha última, dijéramos, en la esquina inferior izquierda del sudario, visto como lo estamos viendo, que sería la que llamamos la mancha de la esquina de Ricci, porque ahí es donde el monseñor Ricci cortó un trocito para llevárselo a Roma. Hay otras muchas manchas que yo no voy a explicar, que son pues la mancha difusa, la mancha de acordeón, les pusimos nombre a todas. Y pues algunas complementarias que también nos demuestran, por ejemplo, que se ve, estuvo remetido el sudario a la altura del cuello más o menos y se ve la clavícula, en fin, algunos restos interesantes de manchas, ¿no? Entonces, entrando ya en lo que son las manchas principales, que son, de momento nos olvidamos de todas las demás, hemos dicho esas, las manchas principales, las que son simétricas, que están más o menos en el centro con ese eje de simetría del pliegue, pues tenemos la mancha de fondo, que es, dijéramos, la que cubre toda la cara, más o menos, y el grupo de manchas centrales que están correspondiendo a la nariz y la boca. Por supuesto, todo esto es compatible con el tamaño de un rostro humano, pero hay que verlo no en 2 dimensiones, porque lógicamente el sudario estaba colocado sobre una cabeza que tenía relieve, por tanto tenía la nariz saliente y la boca entrante y cosas así. Entonces se hicieron muchas pruebas con voluntarios, sobre todo voluntarias que tenían el pelo largo y sobre todo las hijas de algunos de los investigadores que se convirtieron en verdaderas profesionales de esto ya. Y a partir de un determinado momento, que es cuando empieza la investigación a encajar todo, es cuando, como he dicho antes, se descubren que hay unos agujeros, o sea, se notan los contornos de los agujeros de la nariz y la zona del labio superior y el labio inferior. Entonces, a partir de ese momento empezó a encajar todo. Incluso en la zona de la nariz aparecía una arruga que cuando se coloca un voluntario una tela en el mismo sitio, aparece en el mismo sitio también la arruga. O sea, eso nos dejaba claro que había un saliente que era la nariz que estaba ahí en medio. Evidentemente, como digo, si tú colocas una tela sobre un rostro en 3 dimensiones y ahora estás viendo el sudario extendido, pues lógicamente la mancha crece, dijéramos, porque todo lo que son
los pliegues de la nariz, de la boca, etcétera, cuando se estiran, crece, dijéramos, crece la superficie. Es decir, la tela estirada ocupa mucho más que la tela colocada apretada sobre la cara. Bueno, entonces, pues claro, eso supone que hay que tener en cuenta esas deformaciones, pero que son las naturales y lógicas. Bueno, lo que es la mancha de fondo, se descubrió, por ejemplo, que bueno, estaba saliendo desde el agujero de la nariz, por ejemplo, mojaba la frente supuesta y la barba. Eso es imposible, porque en una sola posición, digamos, el líquido cae hacia abajo o hacia arriba, pero no hace en las dos direcciones. Se pudo comprobar experimentalmente que esto nos indicaba que en un momento determinado ese cuerpo que tendría colocado el sudario estando en vertical, pues se habría, probablemente al desmontar la cruz, tirado hacia adelante y entonces el líquido, al estar los agujeros de nariz más altos tocando el suelo que la propia frente, había subido parte del líquido que había manchado la frente. Todo esto se hizo experimentalmente, pero indicaba que había dos posiciones sucesivas para manchar toda la superficie más amplia del sudario. Esas manchas principales, pues ya he dicho antes que son más extensas según vas de dentro a fuera de la tela. Y efectivamente, pues eso es lo que correspondía, por lo cual indicaba que la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia adelante cuando se colocó por primera vez el sudario doblado en la zona del rostro. En cuanto a las manchas centrales, pues simplemente dentro de esas manchas principales, la zona más oscura, simplemente es porque hay salidas sucesivas de líquido. No es que sea una sangre más oscura, sino que sale en diversas salidas sucesivas y efectivamente pues el líquido tiene la misma dilución, pero se va sumando, entonces visualmente se ve una zona más oscura. Pero incluso se sabía de salida en salida de líquido que había pasado un tiempo porque se había secado parcialmente la primera mancha cuando se produjo la segunda. Por tanto, esa especie de frontera que aparece, en la que se ve en la fotografía, pues nos permitía conocer dentro de la misma superficie húmeda, pues establecer lapsos de tiempo entre las salidas sucesivas. De hecho, se ha hecho una cronología de lo que pudo ser desde el momento en que muere supuestamente Jesús hasta que se le entierra, los movimientos que se hacen en el cuerpo según el líquido que va saliendo. Es decir, nos da una pista y cuánto tiene que pasar entre una mancha y la siguiente para que se seque parcialmente, pues nos permite pensar que, suponiendo, por ejemplo, que Jesús hubiera muerto a las 3 de la tarde, pues se tarda más de 3 horas en dejar el cuerpo ya fijo en el sepulcro. Es decir, que habrían acabado pues, sobre las 6 de la tarde. Hay que tener en cuenta que en nuestra hipótesis, en el momento en que Jesús muere, se le cubre la cabeza para poder mover el cuerpo sin mancharse y entonces se descuelga y se deja en el suelo hasta que se levanta el cadáver, que eso es una cosa que los jueces hacen hoy en día, pero que sabemos que pasó también en el caso de Jesús, porque se fue a pedir a Pilato permiso para enterrarlo. Es decir, que ahí pasaron por lo menos 3/4 de hora y eso es lo que nos da prácticamente las manchas del sudario, por ejemplo. Entonces también se han identificado una serie de manchas que intentan cerrar, se ven marcas de dedos que intentan cerrar la salida de líquido, cosa que haría un judío, porque para ellos, como digo, en la sangre está el alma. Entonces, claro, ver a una persona sangrando era como una persona perdiendo el alma. Intentaban mantenerla dentro del cuerpo porque tendría que estar para el día de la resurrección. Eso es el pensamiento general de un judío del tiempo de Jesús. Bueno, y en cuanto a las manchas no simétricas, que estas son las que voy a explicar y ya ninguna más, y daré ya la versión definitiva de lo que pensamos que fue la colocación del sudario, pues las manchas no simétricas he dicho que tienen una parte superior que son manchas puntiformes, es decir, que son como si alguien hubiera dedicado a pinchar la cabeza de un sujeto. Entonces, eso solo puede ser manchas de la corona de espinas, que es exactamente lo que realiza, es decir, una salida de líquido, que son gotitas de sangre como consecuencia de las espinas. Y estas manchas puntiformes están, curiosamente se ve que la sangre ha coagulado, están separados digamos, la parte más sólida de la parte más líquida de la sangre, lo cual nos muestra, según los forenses, que esto es una sangre que ha salido estando todavía el cadáver vivo, es decir, antes de ser cadáver, claro. Es decir, que la idea sería la siguiente, esto es adelantarme, pero creo que es mejor para que se entienda. Lo que nosotros pensamos es que muere Jesús, entonces se le coloca el sudario, empezando una esquina de la tela
cosiéndola al pelo, la parte de atrás. Al coser se hace un pliegue y ese pliegue hace que se forme una especie de coleta. Eso es exactamente lo que se ve en la sábana santa. Es decir, que en la sábana santa lo que se ve es como si tuviera, el hombre de la síndrome tuviera como un mechón de pelo cogido. Efectivamente, eso es una prueba de que tenía el sudario cosido, porque ahí es la sangre que se va secando, pues hace que se pegue perfectamente el sudario a la zona del pelo, ¿no? Bueno, pues precisamente esa zona de las manchas puntiformes tiene donde más profusión de agujeritos dobles hay, porque se cosió al pelo, precisamente. Es decir, a la altura donde más o menos estaría, pues donde se une el cuello con el tronco del cuerpo, más o menos en esa altura, se ve que están las manchas que hemos dicho antes, alas de mariposa, porque es una mancha que se produce estando doblado el sudario y cosido al pelo, ¿no? Entonces los coágulos se han concentrado dejando un halo de suero y eso indica pues, que efectivamente han pasado entre 45 y 60 minutos desde que salió la sangre hasta que se colocó el sudario. Es decir, ahí hay unas heridas que no terminan de cerrarse. Entonces, ya sé que es adelantar, pero voy a decir, porque si no es difícil de entenderlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues suponemos que Jesús no tenía la cruz en la corona de espinas, no tenía la corona de espinas en la cruz, pero aunque las heridas que produjo la corona de espinas, que eran una barbaridad, que cubrían todo el cuero cabelludo, se fueron secando y cerrando, las de la nuca no, porque para respirar en la cruz tenía que golpear la parte de la nuca contra el palo horizontal o vertical de la cruz y eso hacía que se reabrieran. Por tanto, estuvo saliendo sangre, no en gran profusión, pero estuvo saliendo sangre durante todo el tiempo que estuvo en la cruz. Se produce la muerte, se coloca el sudario, entonces esa sangre que se ha quedado en la nuca, en el pelo, es la que mancha el sudario. Y aquí se ve exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Aquí, pues esto de esa zona está llena de hilvanes, como he dicho. La mancha de alas de mariposa se corresponde al pliegue, como se ve en la fotografía, no voy a insistir. Y la mancha de la esquina de Ritchie, que es la que está al final, pues esta probablemente es, voy a decir algo que es bastante sorprendente, pero esto es un descubrimiento muy, muy reciente. Esa mancha de la esquina está ya en la zona de la espalda. Bueno, pues en ese sitio, en la sábana, se ve que hay un corte. Probablemente es la punta de la lanza que atravesó todo el cuerpo y salió un poquito. Entonces, esa sangre es distinta de la que sale por la nariz y por la boca y que ha manchado el pelo, o distinta de la de las heridas punzantes de la parte de la nuca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en la sábana podemos encontrar, también en otros sitios, se ven marcas que podrían, sobre todo las de la parte superior de los hombros, se corresponden a bolitas como las de la flagelación que aparecen en la síndrome. Es decir, que este hombre ha sido alanceado y ha sido flagelado, por lo menos tenemos algunas muestras de marcas idénticas a las que se ven en la sábana. Bueno, luego hay otras muchas manchas que ya digo, estas no voy a entrar porque sería absurdo y además, pues, en fin, hay lo que llamamos manchas complementarias que son, pues eso sería muy excesivo explicarlas. Aquí aparece, por ejemplo, las zonas donde se ve la clavícula, pero bueno. Lo que sí que es importante es que hemos identificado pues, una serie de manchas por dónde ha entrado la sangre en cada una de ellas, en la tela, cómo se han producido, etc. Y claro, lo que nos interesa, y es lo que vamos a ver para el final, es, y todas esas manchas están indicándonos heridas. Todas esas heridas tendrían que estar las mismas en la sábana santa, en el mismo sitio, porque lo único que tenemos de Jesús que podemos comparar es la sábana de Turín, ¿no? Pues esto es lo que hemos estado publicando en nuestras publicaciones. Algunas cosas no están publicadas todavía, pero bueno, poco a poco se va haciendo una difusión. Entonces, vamos a la reconstrucción de los hechos y la comparación con la síndrome para terminar. Entonces, por supuesto, lo primero que hay que decir es que la posición de los cabellos del hombre de la sábana santa se corresponde o se explica porque tuvo un sudario, que es lo que dice el Evangelio, que se había utilizado un sudario sobre su cabeza antes del entierro, es decir, desde la cruz al sepulcro. Y además pensamos que se colocó el sudario en 3 posiciones sucesivas. Es decir, en primer lugar, pues la primera posición es cogiendo una esquina del sudario al pelo, es decir, se va cosiendo y entonces se empieza a envolver la cabeza desde la parte izquierda de la cabeza
hasta la oreja derecha y ahí se pone doble. Se pone doble, entonces está doble por la parte de delante y simple por la parte de atrás. Esa es la primera posición del lienzo. Es decir, se empieza cosiendo por detrás, se cubre todo el rostro, se llega hasta la oreja derecha y ahí se dobla hacia atrás, es decir, para poner doble la zona de la cara. Bueno, esto tiene sentido porque así nos encaja todo. Las heridas puntiformes, los agujeritos, la mancha en alas de mariposa, la mancha de la esquina, todo está en su sitio. La posición de la cabeza tiene que estar inclinada hacia adelante, pero está caída. Es decir, una vez, esto se coloca cuando se supone que el cuerpo ha muerto y está hundido entre los brazos. Está la cabeza hundida entre los brazos. Entonces, las manchas principales dobles, todo encaja. Todo esto es una hipótesis que nos encaja perfectamente. Lo que ocurre es qué pasa entre la oreja derecha y la nuca. Hay una zona donde no está cubierta, no hay cubierto la cabeza con el sudario. Bueno, esto, según nuestras investigaciones, parece claro que la cabeza está inclinada hacia adelante 70 grados y 20 grados a la derecha, porque eso lo sabemos porque el líquido sigue la ley de la gravedad y marca la línea recta. Y efectivamente, bueno, pues lo que nos indica es que la cabeza estaba apoyada sobre el brazo derecho. Y entonces ese brazo derecho, lógicamente, impide que se pueda dar la vuelta completa a la cabeza mientras tenga los brazos hacia arriba. Y suponemos, porque así es como se hacía, que se desmonta la cruz golpeando el palo horizontal que sale del encaje que tenía el vertical y entonces se tira el cuerpo hacia adelante. Bueno, pues estando todavía clavadas las manos, es decir, luego se quitan las manos y todavía se puede dar completamente toda la vuelta a la cabeza con el sudario, pero inicialmente no. Y el momento ese de mover el cuerpo es precisamente el que más peligro hay de que uno se manche porque salga el líquido de los pulmones, porque al apretar el cuerpo hace como si fuera una esponja, sale el líquido. Bueno, entonces tenemos sangre diluida de 1 a 6, gota a gota, durante 15 minutos, estando el cuerpo todavía colgado de la cruz, y a partir de ahí después se deja unos 45 minutos en el suelo. Pero para que la cabeza esté inclinada de esta manera tiene que tener los brazos hacia arriba, pero no uno, sino dos. Y además un apoyo en los pies, porque si no, la cabeza quedaría justo en el centro de los dos brazos. Entonces, tiene que tener un apoyo en los pies para que el cuerpo gire directamente hacia uno de los lados, ¿no? Caiga hacia un lado. Bueno, pues todo eso lo que nos permite los forenses es decir que el cuerpo estaba en la posición que se corresponde exactamente a un crucificado. Entonces esto no es una elucubración, sino que se corresponde, ¿no? Tiene que estar los dos brazos hacia arriba, porque si solo estuviera uno, la cabeza quedaría hacia el otro lado, y no, tienen que estar los dos, y además, para que no esté en el centro de la cabeza, tiene que haberse balanceado el cuerpo hacia un lado, y eso requiere tener un apoyo en los pies, ¿no? Es decir, una posición que se explica con la de un crucificado. Entonces, en este momento, pues ya he dicho, primero, cuando se coloca estando todavía en la cruz montada, pues el líquido sale por la nariz y por la boca y se produce la parte inferior de la mancha principal. Y esa, pues es una salida de un líquido suave, con poca sangre de momento, porque todavía está en vertical el cuerpo, y cuando deja de estar en vertical, sino que se desmonta el palo horizontal de la cruz y el cuerpo gira hacia adelante, se tira hacia el suelo, entonces sale el líquido que sube por la nariz hasta manchar la frente. Entonces cuando se produce la parte superior de las manchas principales. ¿Qué quiere decir? Que la mancha de fondo de toda la cara se produce en dos momentos. Primero, estando colgado en la cruz y después cuando está en el suelo. Incluso es una cosa curiosa que se ha encontrado en la punta de la nariz, en la parte externa del sudario, se ha encontrado tierra que tiene la misma composición que la de Jerusalén, que es la misma que tiene la sábana santa en el mismo sitio, lo cual es interesantísimo porque, claro, eso es un punto de referencia enorme. Entonces, bueno, pues ahí todo esto se ha comprobado experimentalmente, no lo puedo detallar mucho, pero es así. Entonces, después se supone que se traslada el cuerpo hacia el lugar de la sepultura, se van colocando manos intentando que no salga el líquido por la nariz y por la boca, y cuando es posible, porque se han bajado los brazos, se termina de dar completamente la vuelta, es decir, se desdobla ese sudario que estaba doble en la parte del rostro, pues se desdobla y cubre completamente, se hace como una capucha que envuelve toda la cabeza y se cose por detrás, no se cose, se sujeta haciendo un nudo.
¿Eso cómo lo sabemos? Pues porque el sudario tiene, bueno, esto es lo que acabo de decir, pero con una pequeña animación, ¿no? Es decir, se cubre toda la cabeza, esa zona que había quedado sin cubrir de la oreja derecha hacia la nuca, pues ya queda cubierta y entonces se acoge con un nudo. Entonces, esto lo podemos demostrar porque, por ejemplo, aparece la oreja, restos de la oreja manchada de sangre que antes estaban sin cubrir, pues de repente aparece en la parte que antes estaba fuera del lienzo, es decir, al abrirse, pues la parte externa toca la oreja y se produce la mancha. Bueno, ahí además se puede comprobar porque hay algunas manchas que solo están en la cara 1 y 2, pero no en la 3 y 4, porque ya se han quitado de la parte frontal. Y el nudo lo podemos demostrar porque al deshacer el nudo que hemos visto en la fotografía que se utilizó con la voluntaria, pues al deshacerlo se ve que igual que en el sudario aparece una serie de arrugas que van hacia la esquina. Y luego tuvimos una confirmación insólita, que es que hay un autor, que es Nonos de Panópolis, es un escritor del Alto Egipto, que escribe, bueno, vivió entre el año 400 y 479, es decir, para la época tuvo una vida muy longeva, y entonces tiene un texto en el que parafrasea, es decir, hace una paráfrasis, es decir, cuenta lo que dice San Juan, pero no con las palabras de San Juan en el Evangelio. Y añade precisamente algo importantísimo. Dice Nonos de Panópolis, escribiendo desde Egipto, que siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró en el sepulcro. Dice, vio los lienzos vacíos juntos, caídos, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. En la lengua autóctona de Siria se le llama sudario. Es impresionante porque hay un escritor del siglo V que nos dice que había un sudario en la parte de atrás de la cabellera, pero eso nosotros lo vimos primero en el sudario y luego descubrimos el texto. Claro, yo os doy mi palabra de honor de que eso fue así y verdaderamente es impactante porque ahí esa información no la da el Evangelio, esto es algún conocimiento que tuvo que tener de la transmisión oral y se dijo que efectivamente el sudario estaba enrollado con un nudo. Porque dice, no estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido en un lugar aparte, exactamente compatible con lo que dice el Evangelio, pero diciendo lo del nudo. Y la última posición es sencillamente decir que cuando el cuerpo se mete dentro de la sábana y se saca el sudario, se le quita simplemente tirando del nudo hacia arriba, por eso el nudo se quedó, es decir, se rompen los hilvanes y se tira del nudo hacia arriba, pues se quita esa especie de capucha y se queda en su sitio, pero aparte, es decir, fuera de la sábana. Entonces, en ese momento se espolvoreó con mirra y aloe. Mirra, que es estoraque, y aloe, y otros ungüentos. Y una de las cosas muy impactantes es que estos ungüentos se han encontrado, son perfectamente compatibles con los que se encuentran en la sábana santa. Y especialmente hay uno que, que está en la síndone y está en el sudario, que parece ser que es un polen que se llama, que pertenece a una planta llamada helichrysum o crisantemo, pero bueno, el helichrysum se utilizaba en los entierros de los personajes importantes. Concretamente, sabemos que en el siglo I las tumbas de los reyes se colocaba el helichrysum. Y es que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la idea de que Jesús era un señor pobre, que no tenía ninguna importancia, pero eso no es verdad. Jesús acaba de proclamar Mesías y rey cuando entró en Jerusalén en un pollino, porque los pollinos, los burritos, eran la cabalgadura de los reyes en tiempos de paz. Los caballos se utilizaban solamente para la guerra. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén en un pollino, lo que está diciendo es que es el rey de Jerusalén. Por eso Pilato le dice luego, tú eres rey. Y claro, si tú lees el Evangelio, Jesús no se proclama rey en ningún sitio. Pues sí, lo hace, no lo dice, lo hace. Entra en Jerusalén. Por eso los niños gritan, Hosana el hijo de David, que es el rey. Es decir, Jesús se reivindica como aparte que era la familia del rey David, era la familia real, y se reivindica como Mesías y como rey de Jerusalén. Y eso es lo que sirve a los romanos para condenarlo a muerte. Lo que pasa es que era más que eso todavía. Entonces, vamos a enumerar simplemente coincidencias. Lo que sabemos del sudario de Oviedo con lo que sabemos del sudario de Jesús de Nazaret, porque sabemos que Jesús de Nazaret tuvo un sudario. Bueno, pues compatibilidades. En un y otro caso, pues se cubrió el rostro con un sudario. Eso lo sabemos por lo que dicen los evangelios, que había tenido un sudario. Y tenía que ser de tejido de dimensiones semejantes, porque así es como eran los sudarios en el tiempo de Jesús. En segundo lugar, también tenemos que decir que el hombre del sudario, y Jesús también, era un adulto con pelo largo, barba y bigote, porque
Por eso se ve que hay cosidos a esas zonas. Además, podía ser hebreo, porque el grupo AB es muy común entre las personas de raza hebrea y solo tiene el 3% de la población mundial. Bueno, además sabemos que este hombre, tanto el hombre del sudario como Jesús, fue torturado, tenía el rostro deformado y ensangrentado, murió en vertical, en una posición con los brazos en alto y un apoyo en los pies, exactamente como el crucificado. Por tanto, hay una coincidencia absoluta. En la zona de la nuca, las heridas puntiformes sabemos que son de sangre vital, es decir, que ha salido estando todavía vivo y se ha quedado esa sangre en el pelo y luego ha manchado la tela del sudario cuando se coloca. Y eso es un caso único porque no se sabe de nadie que fuera coronado de espinas salvo Jesús de Nazaret. Nosotros parece que eso es muy común, pero eso no se hacía jamás en el tiempo de Jesús, ni lo hacían los romanos nunca. Entonces esas manchas puntiformes, como digo, son propias de una corona de espinas, como vemos en la fotografía. Además, murió el hombre de la síndrome, el hombre del sudario y Jesús murieron seguro con un edema de pulmón agudo como consecuencia de los tormentos, de la flagelación, por ejemplo. Sabemos que la flagelación debió producir heridas internas en los pulmones. Bueno, pues una de las cosas que hemos encontrado, voy a decirla inmediatamente, pero de momento es decir que para que salga tanta sangre por la nariz y por la boca tiene que haber una entrada de aire. Y eso quiere decir que la lanzada que atraviesa los pulmones origina una entrada de oxígeno, de aire, vamos. Y eso es lo que hace que salga tanto líquido por la nariz y por la boca, porque si no, no ocurriría. Es como que tenemos una botella de leche y le hacemos un agujero y a veces no sale si no aprietas o si no haces otro agujero para que entre el aire, porque si no, no puede salir. Pues esto nos indica que el hombre del sudario tuvo que tener una entrada de aire aparte de la nariz y por la boca, es decir, probablemente la lanzada. Además, en ese líquido que ha salido por la nariz y por la boca se han encontrado estructuras compatibles con coágulos de fibrina, que es lo que estaba intentando decir. Las heridas internas que se producen en los pulmones, pues el cuerpo reacciona intentando coagular, ¿no? Entonces genera lo que se llaman coágulos de fibrina. Bueno, pues estos han salido también por la nariz y por la boca, indica que este hombre ha sido torturado. No solamente es una persona que ha muerto en vertical, en una postura compatible con la cruz, sino que ha sido torturado como el propio Jesús. Y hay una compatibilidad absoluta. También sabemos que el hombre fue descendido al suelo porque sabemos que si no, no tendría sentido la mano que intenta sujetarle el tapar la salida de líquido, y fue transportado hasta el lugar de su sepultura, que no tendría que estar muy lejos, como no lo está en Jerusalén, el lugar de la crucifixión y la sepultura de Cristo, porque estaba en el mismo sitio. San Juan dice, donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, o sea, en el mismo lugar donde fue crucificado, a muy poquita distancia. Los que hemos estado en Jerusalén sabemos que son muy pocos metros. Sabemos que el sudario se espolvoreó con mirra y aloe, cosa que se hizo también en el caso de Jesús porque se compraron para conservar la sangre, ¿no? Y efectivamente el sudario se conservó. Y además, bueno, pues lo que se hizo fue colocar en la parte interna de esa capucha, es donde está precisamente la mirra y el aloe, que es donde está pegado a las manchas de sangre. Por tanto, se colocaron esos ungüentos antes de que se secara la sangre. Bueno, incluso esta es una fotografía que acaba de aparecer aquí, que es el helichrysum, esos pólenes que corresponden a la elaboración del ungüento que se hace con el crisantemo y que está en la síndone también. Bueno, y por último, una cosa que no parece tener importancia, pero que es fundamental, es que la tradición afirma que el sudario de Oviedo es el de Jesús y como tal se ha conservado siempre. Es decir, que a veces no le damos importancia a la tradición, pero es fundamental. Las últimas palabras son para hablar de la relación del sudario con la síndone. La compatibilidad de la sábana y del sudario es absoluta. ¿Por qué? Porque las comparaciones entre las heridas de la síndone y del sudario se corresponden a la misma cabeza. Es decir, la sangre, si tú te haces una herida y te pones un pañuelo, te puede dejar una mancha de sangre. Y puedes, sigue sangrando, colocas otra tela, no tiene por qué hacer una mancha igual. Pero la colocación de las heridas en todo el entorno de la cabeza son las mismas en el sudario y en la síndone. Entonces, la probabilidad de que sea otra persona es nula. Es decir, que tenga todas las heridas en los mismos sitios es absolutamente, vamos, impactante. De hecho, si comparamos la zona de la nuca, de la sábana y del sudario, veremos que hay una compatibilidad bastante impresionante. Es decir, que hay muchas referencias, o sea, casi se pueden superponer perfectamente unas sobre otras.
Bueno, hay muchísimas otras que no voy a contar, pero que simplemente crean mi palabra. Es decir, todas las heridas que aparecen en la sábana aparecen también en el sudario en el mismo sitio. Aquí hemos puesto la imagen de la sábana y del sudario a la misma proporción y vemos que efectivamente, pues, por ejemplo, cuando la sábana se ve que tiene el pómulo derecho, tiene un hinchazón enorme, pues en la sábana, en el sudario se ve que ahí ha habido una isla, dijéramos, el líquido ha rodeado como una isla, ¿no? Que es el pómulo hinchado que se ve en la síndrome. Es decir, que hay una serie de correspondencias absolutas entre una y otra. Zonas que tienen especial mancha de sangre, como la zona de la nariz y la boca. En fin, estamos viendo la animación, que no quiero correr demasiado, pero hay una serie de coincidencias que son enormes, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que no es que se superponga el rostro de la síndrome, mejor dicho, el sudario no corresponde exactamente a cualquier rostro, sino a un rostro que tiene unas deformaciones concretas. Y esas deformaciones concretas son las de la sábana santa. Es decir, hay una coincidencia absoluta. Pues lo que hemos hecho es coger el rostro de la sábana santa, pasarlo a 3 dimensiones, cosa que ha hecho el profesor Miñarro, que es el catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, y a partir de ahí hemos colocado en ese, una vez conseguido en 3 dimensiones, el rostro deformado que se ve en la sábana santa, le colocamos las manchas de sangre del sudario y encajan absolutamente, como estamos viendo aquí ese fundido, incluso tiene un corte en la mitad de la nariz exactamente en el mismo sitio, en fin, todo es exactamente igual. Entonces, en el sudario no hay una cara, pero colocado las manchas del sudario sobre el rostro en 3 dimensiones de la sábana santa, cosa que ha hecho el escultor Miñarro, la verdad es que nos da una coincidencia absoluta. Por tanto, sábana y sudario tienen que haber estado sobre la misma cabeza, y esa cabeza no puede ser otro sino Jesús de Nazaret. Entonces, esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Es Jesús el hombre del sudario? Pues habrá quien piense lo que quiera, y como no es una cuestión de fe, que cada uno piense lo que quiera, pero desde luego nosotros entendemos que esto encaja de una forma que no puede haber otra respuesta. Sí, son la misma persona. Por tanto, en España tenemos una reliquia, si no tan importante como la sábana santa, pues casi al mismo nivel. Y además tiene mucha más sangre que en la síndrome. Yo termino con esta fotografía. Tuve la suerte de poderle contar al que entonces era cardenal Ratzinger, que me recibió en una audiencia personal, y estuvimos pues hablando 20 minutos, y el cardenal Ratzinger, cuando yo le expliqué lo que estábamos haciendo, me dijo esta frase que he puesto aquí debajo, que es: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Yo no sabía que estaba hablando con el siguiente papa. En aquel momento, yo cuando estaba en Roma, Juan Pablo II estaba ya muy mal, estaba prácticamente muriéndose. Todavía ese día salió a ponerle la corona de flores a la escultura de la Inmaculada que está en la Plaza de España. Y la verdad es que, bueno, pues todavía había Juan Pablo II, pero no pude acercarme a él. Sin embargo, el cardenal Ratzinger, que me recibió, fue un encanto de persona, como sigue siéndolo, aunque ahora está mucho más mayor, lógicamente. Pero lo que me dijo es eso: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Le hemos hecho caso y yo creo que tenía razón completamente, ¿no? Recemos por el Papa, que dure todo lo que tenga que durar y que Dios le conceda pues todo lo bueno, ¿no? Pero tengo que decir que para mí fue una gran alegría que el futuro Papa, o sea, conociera el tema del sudario y nos animara muchísimo. Bueno, pues hasta aquí mi charla. La investigación del sudario de Oviedo yo creo que es trascendental y fundamental. Los españoles tenemos un complejo de inferioridad que puede que desde México parezca increíble, pero es así. Ahora mismo en España se difunde la idea de que los españoles no hemos hecho nunca nada, todos lo hemos hecho mal y no se nos ha ocurrido otra cosa que llevar la religión por todo el mundo, que qué horror, qué tal, en fin, lo que es políticamente correcto ahora, lo dominante es el laicismo radical, y además que España lo ha hecho todo fatal. Y bueno, entonces, desgraciadamente nuestros jóvenes esa es la idea que tienen, ¿no? Entonces, hay un complejo de inferioridad gordísimo en España. Pero por una vez hay que decir que los españoles esto lo hemos hecho bien. Es decir, que hay una cosa que está clara: la investigación del sudario es clave, porque si la sábana y el sudario corresponden a la misma persona, esta persona solo puede ser Jesucristo. Y como he dicho al principio, pues es la clave de la autenticidad de la sábana santa. Se da a partir de que tenemos otra tela en el que las coincidencias que se corresponden en las heridas de una cabeza
que solo puede ser la misma que la de la síndone, esa coincidencia es tal que excluye la casualidad. Es decir, el hombre de la sábana y el hombre del sudario tienen que ser la misma persona, pero si son la misma persona solo puede ser Jesucristo. Y yo creo que poco a poco esto se va entendiendo, pero efectivamente hay poca gente que se dé cuenta de la trascendencia de esta investigación, porque tampoco nosotros nos hemos dedicado a dar muchísima, no sé, publicitar esto mucho, pero yo creo creo que es fundamental. Entonces, pero hay una cosa que está clara, si la sábana y el sudario han estado en la misma cabeza, la sábana no puede ser del siglo XIV y el sudario no puede ser del siglo VII. Es evidente que las cosas encajan y encajan mucho mejor de lo que nos podíamos imaginar. Yo creo que es providencial que se haya hecho esta investigación y me alegro mucho de que hayan tenido la posibilidad de conocerlo. Yo supongo que se ha entendido algo de lo que he dicho, que siempre, pues llevo tantos años metido en esto que yo lo entiendo todo, pero no sé si la gente que me ve por primera vez lo entiende. Espero que sí, por lo menos algo se haya entendido, ¿no? Y tengo unos minutos para contestar preguntas. Si hay alguna pregunta que hacer, pues yo estaré encantado de aclararla. A mí se me hace muy, muy interesante esto. Yo he tenido estaba buscando yo, encontré una respuesta, ¿no? Yo quería saber si a Jesucristo lo habían crucificado con la corona de espinas puesta o no. Lo más probable, según como comentaste aquí con el estudiante de Oviedo, es que no haya sido crucificado con la corona de espinas, aunque la iconografía nos muestra de que normalmente se ponía de esa forma, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que tenemos también una pregunta, creo que estaba ahí Rafael de la Piedra que quería hacer un comentario. Muy bien. No, dale, lo primero, felicitarte, te he escuchado varias veces y la verdad es que siempre uno aprende mucho. Lo segundo, tu consejo sabio de ver todo de nuevo es importante. ¿Por qué? Porque hay una superposición de tal cantidad de informaciones que es complicado y especialmente por eso es algo muy plástico. Tienes que tú verlo, visualizarlo y entenderlo. Y lo otro, yo imagino que el centro se ha dedicado profundamente a una pieza clave, ¿no? Y es quizás pedirte una opinión, ¿no? La relación entre el sudario y la sábana santa, como un elemento esencial para uno y para el otro, porque fíjate que estamos hablando de una tela que era, como tú dices, con todo respeto, casi diciendo tus palabras, una tela sucia, que nadie le da mucha importancia, y que resulta que se descubren una serie de informaciones que nadie sospechaba, a causa del increíble trabajo que ustedes han hecho por 30 años. Entonces pregunto, esa relación para ti es clave, para mí es clave, pero quisiera saber tu opinión. Pues absolutamente. De hecho, cuando empezamos a estudiar el sudario no teníamos ni idea de muchísimas de las cosas que luego fuimos descubriendo poco a poco. Y yo, en fin, es más, yo al principio, cuando yo era un jovencito, como se ve en alguna fotografía, entonces tenía 29 años, ahora tengo unos cuantos años más, cuando empezamos la investigación, y yo iba con el doctor Villalain, el forense, y me decía... Y yo dije, bueno, pues esto, como mucho podremos saber el grupo sanguíneo y poco más. Me dijo, no, ¿qué va? No te creas. O sea, ahora mismo la medicina forense puede saber muchísimas cosas sobre el sudario. Claro, esto ha sido un trabajo de muchísimos años. Por eso, claro, es un cúmulo de información que para el que lo oye la primera vez se queda atónito y se queda, yo creo que superado, ¿no? Porque, claro, son 30 años de investigación y hay muchas cosas que tengo que simplificar y dar saltos. Toda la presentación está, todos los dibujos son cosas que hice yo, porque yo en el equipo de investigación lo que tenía como objetivo era intentar que se pudiera entender. Y claro, explicarlo a partir de una tela, como decía el propio doctor Villalain, una tela sucia, manchada y arrugada, y él concluía, si esto no estuviera en una catedral, yo me encontrara esto en el suelo, le daría una patada, pero no me lo llevaría a un relicario, ¿no? Es decir, que ¿por qué el sudario se ha considerado siempre que es de Cristo? Pues porque hay una tradición de muchos siglos detrás y no es una cosa a tomar en poca consideración. O sea, es algo importante. La tradición nos ha dicho siempre que esta era la imagen de Jesús. Bueno, la imagen, el sudario de Jesús. Y no se sabía lo que era el sudario, no se sabía pues prácticamente nada, porque la referencia del Evangelio es muy pequeña, es decir, un pañuelo que había estado sobre su cabeza, y hasta que al final empezó a encajar todo, pues nos costó bastante. Pero yo creo que hoy día es que es la clave de la sábana santa. Y es una lástima que no se conozca más, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de difusión, porque yo creo que es fundamental.
Es correcto, te agradezco. Gracias, Jorge Manuel. También tenemos una pregunta aquí de los participantes. Dice, antes que nada, felicidades y una disculpa porque quien ofende a los españoles en México no conoce bien la historia. Existieron españoles en Puebla y en Papantla, Veracruz, que hicieron y aportaron muchísimo. Eso es a nombre de una disculpa expresa. Dos preguntas, don Jorge. Dice, ¿puede uno visitar el sudario y si existen réplicas de este? Muy buenas las dos preguntas. Uno, ¿se puede visitar el sudario? Se puede. Se enseña, he sacado antes una fotografía, se enseña en Oviedo, se hace como una ostensión, igual que en Turín, pero se hace todos los años, el Viernes Santo y luego el 14 y el 21 de septiembre. Son los días que se pueden ver. El resto del año se puede visitar la Cámara Santa, ya digo que era el antiguo relicario del Palacio del Rey de Alfonso II el Casto, se puede subir por la escalera y se puede ver la caja y una fotografía que le hemos dado nosotros, no es una fotografía, realmente es una imagen escaneada de la tela, pero lo que se ve es una fotografía, porque el sudario está dentro en un ambiente controlado y mucho mejor resguardado, ¿no? Y luego, con relación a la segunda pregunta, no hay réplicas porque nadie ha entendido nada. Precisamente el sudario se ha guardado y se ha conservado y no ha tenido ningún problema nunca porque nadie entendía nada, porque la referencia del Evangelio es mínima y entonces, bueno, pues es decir, nadie se le ocurre copiar una cosa que no entiende. Pero eso es muy interesante porque no puede ser una falsificación, porque esta es otra cosa que nos decían al principio. Podría ser una falsificación, hombre, podría ser una falsificación si fuera, yo que sé, o sea, una tela manchada de sangre sin más, pero que las manchas encajen en un rostro en 3 dimensiones con unas deformaciones concretas que son las que se ven en la sábana santa, pues eso no se puede falsificar. Y además es que hasta ahora no había medios técnicos para poder conocer eso. Entonces yo creo que es fundamental el estudio del sudario, porque es la clave, como digo, repito, siento repetirme, pero así es la clave de la autenticidad de la sábana y como ha dicho muy bien nuestro amigo, pues la piedra se apoyan mutuamente, la verdad, pero es que no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Los demás, creo que no hay más preguntas, nos manda un saludo el padre Rafael desde Roma. Hola. Está muy atento, le manda felicitaciones. Adelante, profe. Y el profe... Un comentario, y además de felicitar a Jorge Manuel, que siempre es un placer escucharlo, y gracias a estos medios que ahora tenemos la oportunidad de volverlo a oír, decir que, pues a quién se le iba a ocurrir falsificar algo tan difícil de entender desde un punto, claro, una mera entrada, ¿no? O sea, no tenía ningún chiste, nadie lo iba a comprar. Nadie iba a entender nada, o sea, que eso es precisamente lo interesante de este tema. Pues, claro. O sea, yo pongo un ejemplo que hay en un sitio existe la sandalia de San Pedro. Pues claro, tú ves la sandalia y es una sandalia. No puedes saber si es de San Pedro o no, pero desde el momento parece una sandalia. Pero claro que te digan, esto es el sudario de Cristo, no sabes qué era el sudario de Cristo, nadie entiende nada. O sea, ¿quién iba a falsificar nada al respecto de eso, no? Claro, por eso es tan valioso su estudio, porque sacaron realmente a flote la gran importancia que tiene el sudario. Exactamente. Bueno, pues yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dan, aunque sea haciendo un paréntesis en mi curso de retiro, para poder pues asomarme a su congreso, que es una lástima que no pueda estar ahí en persona, pero en fin, me tomo nota para la próxima vez ir, cuando haya pasado la pandemia, si Dios quiere, y estaré encantado de podernos saludar de nuevo, que en fin, espero que Dios lo permita, ¿no? Que así sea, don Jorge. Muchísimas gracias a nombre del Centro Mexicano de Sinología y todos los que están participando en este encuentro. Le damos una enorme felicitación por su trabajo y por habernos compartido tan interesante charla. Y además, yo siempre digo que el Centro Español de Sindonología es hijo del Centro Mexicano de Sindonología, porque es verdad, porque desde el Centro Mexicano fueron los que animaron a Manuela Corsini a crear el Centro Español de Sindonología. O sea que en una situación somos como hijos suyos, no al revés. ¿Sí? O sea que eso está claro. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta siempre.